Ya chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy correspondiente a los segundos ciclos. Un saludo en primer lugar muy afectuoso a los tres cursos que le realizo clases, segundo A, segundo E y segundo G. Bienvenido a esta clase correspondiente a la unidad número 2 ya. Bueno, por lo menos 2 minutos antes no he visto gente en el live del grupo. De todas maneras, estoy atento a los comentarios, así que nada chicos, en primer lugar, bienvenidos. Y la idea sobre todo es que podamos interactuar, podamos sobre todo conversar un tema, ¿ya? La semana pasada vimos mayormente lo que eran los mayores aspectos en relación al legado universal, es decir, todos los mayores legados, los mayores aportes que en la actualidad siguen de alguna u otra medida vigente de diversas etapas de la historia universal, ya sea antigüedad, sea edad media y edad moderna, ya. Eso mayormente se trató la clase el día del pasado miércoles, en el cual tenían que desarrollar una línea de tiempo, una actividad bastante sencilla y fácil. Hoy día la actividad tiene un poquito más de dificultad, pero ahí se las voy a mencionar más adelante. El tema que nos convoca para la clase del día de hoy, ¿ya? Tiene relación con el hecho y el acontecimiento, que si bien es un hecho local, ¿ya? Marca un antes y un después en la historia. A partir de este acontecimiento, nosotros conocemos lo que se llama, como lo coinciden muchos historiadores, lo que se conoce como la edad contemporánea, es decir, todos los hechos que pasaron en base al tema que vamos a ver hoy, hasta lo que es hasta nuestros días, es decir, todos los hechos desde 1700, o sea, desde aquel suceso de 1789 hasta nuestros días, se conoce como edad contemporánea, ¿ya? Y este tema, si bien es un tema que empezó como un tema local, ¿ya? Es decir, de un lugar en específico, generó un enorme cambio, no tan solo en ese país, sino que además genera un cambio en Europa y un cambio sobre todo también en América, ¿ya? Este hecho ocurre en Francia, ¿ya? Y se conoce como la Revolución Francesa. Por lo tanto, la clase del día de hoy es poder más que nada ver y sobre todo analizar lo que tiene relación con este acontecimiento, ¿ya? Que como digo, a nivel global marca un antes y un después en la historia universal en sí, ¿ya? Porque de alguna u otra medida, este hecho inicia lo que conocemos como la edad contemporánea, ¿ya? El objetivo de la clase es que ustedes distingan el proceso de Revolución Francesa y esto está marcado en lo que tiene que ver principalmente con la unidad número 2 de construcción de un mundo contemporáneo, ¿ya? Por lo tanto, siéntanse bienvenidos. Bueno, aquellos que no puedan ver la clase la van a ver más adelante en distintas plataformas, ya, pero sobre todo, chicos, siéntanse con la comodidad de poder informarse y saber del tema, ya. Este tema que, reitero, que si bien es un tema local, tiene un importante aporte a la sociedad en sí. ¿De qué se trata mayormente la Revolución Francesa? La Revolución Francesa es un periodo de alta convulsión social, ¿ya? Y política que se extiende entre los años 1789 y perdóneme, ahí hay un error en la presentación, hasta 1799, no hasta 1999, ahí hay un error que voy a corregir más adelante, ¿ya? Pero es hasta 1799, ¿ya? Que se inicia en Francia, pero después, tras la revolución, se va a extender a Europa y se va a extender a América. Después voy a explicar más adelante cómo se extiende, ya cuando veamos mayormente el proceso de consecuencias, ¿ya? Este hecho, como ya mencioné, da inicio a lo que conocemos como la edad contemporánea. Y ante eso, hay que tener en cuenta qué significa una revolución. Obviamente la Revolución Francesa es el primer proceso en el cual, como define el término revolución, es un cambio violento y radical en las instituciones y en la sociedad en general dentro de una nación, dentro de un país o dentro de, obviamente, de diversos procesos históricos. Es un cambio lento, este cambio viene por la población,
¿ya? Por un movimiento mayormente mayoritario, ¿ya? Y que busca cambiar aquello que muchas veces se considera injusto. Ahora, si tenemos que llevarlo en la actualidad, si tenemos que llevarlo de alguna u otra medida a diversos procesos que ocurrieron, los vamos a ver a continuación en 2 videos. Quizás no son revoluciones, ¿ya? Pero tienen atismo de cómo se causa una revolución, ¿ya? Y los voy a explicar mayormente cuando terminemos de ver. Vamos a ver 2 videos, ¿ya? Estos videos entre ambos no van a durar 3 minutos, pero quiero que se den cuenta de 2 hechos, ¿ya? 2 hechos actuales, ¿ya? Y que de alguna u otra forma marcan un cambio de paradigma, pero no tan solo para cambio de paradigma. ¿Cómo la violencia se influye fuertemente en ella? Hablo precisamente del estallido social que vimos el 18 de octubre y, bueno, lo de George Floyd que hemos visto en los últimos días. Vamos a ver este video y este video, como dije, no va a tardar más allá de 3 minutos en total entre los 2 videos. Vamos a ver el caso chileno. Vamos aquí a salir de pantalla. Ando un poquito lento el computador. Ah, espérenme, chicos, voy a tener que volver a salir. No, ahí está. Sonido, ahí. Sí, para que se escuche. Ya, ahora sí. Los enfrentamientos se han vuelto a repetir en Santiago de Chile, un día después de cumplirse un mes del estallido social más grave en casi 3 décadas de democracia en el país. Los choques violentos entre fuerzas del orden y manifestantes se produjeron en las calles aledañas a la Plaza Italia, epicentro de las protestas. Los policías utilizaron agua a presión y dispararon bombas lacrimógenas y perdigones, mientras los manifestantes les lanzaban piedras. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha hecho un llamamiento para que el Parlamento apruebe urgentemente un proyecto de ley que modifique los protocolos policiales. Recordemos que hay cientos de denuncias por abusos y violencia contra las fuerzas del orden que están siendo investigadas por una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno del presidente Piñera ha intentado calmar los ánimos con tibias medidas sociales, a las que se suma el acuerdo parlamentario sobre una nueva constitución, sin conseguir por el momento que la calma regrese a Chile. Ya, ese es el primer video. Vamos con el segundo. Para que no tengamos problemas. Ya, sí. Vamos con el segundo. Tampoco está lento, disculpen donde tengo mucho abierto. La indignación por los abusos policiales ha llegado a su punto de ebullición. En las calles de Nueva York, los manifestantes se enfrentaron a los agentes del orden hasta la madrugada. En Atlanta, en el estado sureño de Georgia, los manifestantes chocaron con la policía frente a las oficinas centrales de CNN. La alcaldesa de la ciudad llamó a abandonar las protestas callejeras. Esto no es más que un caos. Una protesta tiene que tener un propósito. Están deshonrando la vida de George Floyd y de todo el que haya muerto en circunstancias similares. Somos mejores que esto. Pero es la forma en que George Floyd y tantos otros estadounidenses de piel negra han muerto en custodia policial lo que causa la ira de la población. El agente que se arrodilló sobre la nuca de Floyd, causándole la muerte, ha sido acusado de asesinato en tercer grado, pero esto no es suficiente para los manifestantes de Minneapolis ni para los familiares de la víctima. Exigen que también se acuse de asesinato a los otros 3 agentes que estaban en el lugar de los hechos. En Minneapolis, las autoridades han impuesto el toque de queda en un intento de calmar la situación, pero los saqueos y los incendios continúan. En Washington, los manifestantes llevaron sus protestas hasta las puertas de la Casa. El presidente Donald Trump protestas violentas. No podemos permitir que en situación como Minneapolis el caos y la anarquía. Y entendemos bien lo que ocurre. Es muy importante para la familia y para todo el mundo que se respete la memoria de George Floyd. Hizo la pesquisa sobre el caso. La opinión pública una comunicación solamente de otra tenemos de la policía. Demanda un de las elecciones. Ya, perfecto. Si ustedes observaron, vimos 2 hechos contemporáneos. Lo que pasó en Chile durante octubre de este año y lo que ha pasado hace un par de semanas en Estados Unidos con las manifestaciones en contra del racismo. Quiero llegar a algo, o quiero
que ustedes entiendan algo. Cuando muchas veces la clase política dice no es la forma, es porque muchas veces, cuando existe un descontento, la clase política se la pasa por acá, y en este caso la necesidad de la gente, me refiero, cuando la gente manifiesta algo, se lo colocan por acá, y sale por la otra oreja, hacen oídos sordos. Y cuando ya queda la embarrada, o cuando ya el descontento se transforma en violencia, de alguna u otra forma, la violencia busca manifestarse como un instinto, ¿ya? Nosotros no somos, si bien somos seres racionales, también somos seres animales. Y los animales, para defenderse o para marcar una solidaridad, reaccionan con violencia. El hombre no es ajeno a eso, ¿ya? El ser humano en sí, ¿ya? Cuando hay algo que no le parece, reacciona también en base a violencia. No la estoy justificando, quiero dejarlo bastante claro, pero es un instinto, ¿ya? Y la Revolución Francesa fue también el punto de inicio en el cual la gente, de manera radical, de manera de una manifestación violenta, por eso estamos viendo vimos estos videos, quiere generar cambios sociales y cambios radicales dentro de un Estado. Y aquí lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Por ende, la violencia, cuando los políticos dicen no es la forma, es porque muchas veces la clase política, en general, o la persona que tiene una posición de poder, hace oído sordo de la necesidad de la gente, de las injusticias que una sociedad pueda vivir, y esas injusticias, de manera instintiva, se transforman en violencia, ¿ya? Como reitero, no la estoy justificando, pero de alguna u otra manera genera algún tipo de controversia. Ahora, ¿cuáles son las causas que empujan al proceso de Revolución Francesa? Existen variadas causas, ya son mayormente 7 causas, las cuales dan pie a este proceso revolucionario en Francia a partir del año 1789, ¿ya? Y las cuales son las siguientes. Primero que todo, tenemos lo que es el sistema del antiguo régimen, ¿ya? En Francia existía una monarquía de carácter absoluta, una monarquía absolutista, ¿ya? De hecho, destacó sobre todo durante la época moderna con el rey Sol, Luis XIV, ¿ya? Que tenía una poderosa autoridad, ¿ya? Y fue reconocido por tener mano de hierro en muchas ocasiones, ¿ya? Pero era un rey, a pesar de eso, era un rey bastante respetado en Francia, ¿ya? Pero sus condescendientes no fue tan así, tanto que cuando asume Luis XVI, ya el último rey en la historia de Francia, ya dejó mucho de lado los intereses de la gente y privilegió intereses privados o tener un buen bienestar personal, ya. Él de hecho lo taja muchas veces de amaderado, de que no tenía personalidad, no tenía liderazgo dentro de lo que es el estamento en Francia, y aparte de eso, la sociedad francesa era fuertemente marcada por una sociedad estamental. ¿Qué quiere decir una sociedad estamental? ¿Ya? Las sociedades estamentales, bueno, siempre se han desarrollado a lo largo de la historia, ¿ya? Y en el cual establece diversas clases sociales, ¿ya? Y estas clases sociales no se pueden mover de una a la otra, ya no existe la movilidad social, ¿ya? Como ustedes pueden observar acá en la imagen, ¿ya? La sociedad estamental mantiene como máxima autoridad la figura del rey. Luego viene la nobleza, en este caso los que tenían cargos dentro del reino, ¿ya? Especialmente gente que venía que tenía una alta cuña social, que, ojo, no económica, pero sí grado importante dentro de la corona francesa, y la Iglesia Católica, ¿ya? También aquí entra lo que es el clero, que es precisamente aquellos gente que trabaja para la iglesia, y luego existe el tercer estado, campesinos, burgueses, peones, la gente más pobre en Francia, ¿ya? Pero mayormente este tercer estado era liderado por la burguesía, ya los que tenían en este caso una posición comercial, y mayormente agricultores, ¿ya? Francia en sí, en esa época, su economía se basaba netamente en lo que era mayormente en una economía agrícola, ¿ya?
no era industria en esa época, si bien estaban por empezar la revolución industrial, o estaban incipiente, sobre todo en Inglaterra. Francia no era una economía bastante industrializada, incluso más era muy relacionado a lo que vimos la semana pasada con feudalismo, una sociedad netamente en base al trabajo agrícola, ¿ya? Esa es una de las causas. Otra de las causas que tenemos tiene que ver con la ilustración, ¿ya? Que la ilustración, como se lo expliqué la semana anterior, es un movimiento intelectual que busca, es la búsqueda de la razón y deja de lado un poco aquellas concepciones o pensamientos de carácter religioso, ¿ya? Desarrolló el conocimiento en parte de la razón, y Francia destacó con bastantes personajes dentro de este movimiento, y que de alguna u otra manera llevó a un cambio de pensamiento en diversos sectores de la población, ¿ya? Para cambiar, en este caso, aquello que consideraban muchas veces incorrecto, ¿ya? Continuando, vamos a lo siguiente. Ay, perdón, me fui, me fui de largo. Ya, ahora sí. Ya. En tercer lugar tenemos precisamente yo lo que ya mencioné, la burguesía. La burguesía, como ya mencioné también la clase pasada, es la clase social comerciante, ¿ya? Esta clase social comerciante, ¿ya? Que hoy día lo podemos traducir en los grupos de empresarios, querían una posición más de poder, ¿ya? En Francia, en esa época, la burguesía no era una posición acomodada, ¿ya? ¿Por qué? Y esto tiene una siguiente razón. Porque el único, como ya expliqué anteriormente, existía una sociedad estamental, y esa sociedad estamental, ¿ya? Era una clase privilegiada, ¿ya? Tan nivel privilegiada que, por ejemplo, ni la nobleza ni el clero pagaban impuestos. ¿Para qué decir la monarquía? No, la familia real, olvídense, no pagaban ningún puto, perdón, ningún impuesto, ¿ya? Ningún impuesto, pero la burguesía y el tercer estado pagaban los impuestos, ¿ya? Estaban obligados a pagarla, ¿ya? Y también, para que entiendas también la molestia, y esa burguesía y el tercer estado en general, como tenían que pagar el impuesto, estaban empobrecidas porque no tenían que pagar poco, tenían que pagar bastante, ¿ya? Por lo tanto, eso estaba generando un descontento, ¿ya? En la población, y sobre todo en la burguesía, porque no se sentía, porque querían una posición de poder, porque querían en este caso un estatus más alto, pero la monarquía le ponía trabas, obviamente la nobleza, el clero lo mismo, entonces eso estaba generando un poco a poco un descontento y un malestar, ¿ya? Que lo vamos a ver cómo se traduce más tarde. El cuarto aspecto tiene que ver con la independencia de los Estados Unidos, ¿ya? Y ustedes dicen, ¿por qué Estados Unidos tiene que ver algo acá? ¿Ya? Estados Unidos se independiza aproximadamente 12 años antes de la Revolución Francesa, ¿ya? Pero, en este caso, la monarquía de Luis XVI sí influye en el proceso independentista norteamericano, debido a mayormente las rivalidades que tenía con el Reino Unido, específicamente con el Reino de Inglaterra, ¿ya? Obviamente que en este caso, un estado que anteriormente era colonizado por los ingleses, ¿ya? Que, bueno, franceses e ingleses durante mucho tiempo se estuvieron en guerras constantes, tiempo pasado, ¿ya? Me refiero a siglos y siglos de guerra, ¿ya? Para evitar conflicto o quitarle en este caso un espacio colonial bastante importante para el Reino Unido, ayuda a financiar económicamente la independencia de Estados Unidos. Eso también causa un problema menor porque las arcas fiscales del reino también se van mermando, ¿ya? Y después se van a mermar más. ¿Por qué? Porque vamos a ver el siguiente factor, ¿ya? Y este factor tiene que ver principalmente con la crisis económica. La actividad agrícola no estaba generando bastante dinero dentro de la corona francesa, ¿ya? Por lo que obviamente la gente estaba empobreciéndose. Y si usted me está mirando, ¿qué hace un pedazo de pan ahí? ¿Ya? Y usted se debe estar preguntando en este momento, ¿qué hace un pedazo de pan ahí? Y Francia, al igual que Chile, ¿ya? Es un país de alto consumidor de pan. De hecho, el país que más consume pan en la actualidad es el caso de Francia, ¿ya? Pero en el caso de Francia y en segundo lugar Chile,
y al escasear, en este caso, el principal bien de consumo de los franceses, obviamente también genera un malestar en la gente, ¿ya? Ese malestar en la gente, sobre todo, se traduce en que la gente estaba manifestándose a tal nivel que tenían hambre, ¿ya? Gran parte de la población, sobre todo la población pobre, que no era algo menor, eran como el 60-70% de la población, en esa época, ¿ya? Siglo XVIII, no, perdón, sí, siglo XVIII, estaba manifestándose que estaban pasando hambre, que no estaban alimentándose bien, y eso estaba causando más descontento. Y el descontento va a ser peor, ¿por qué? Porque después va a venir lo que es la crisis financiera. Y la mujer que están viendo en la imagen, ya, es la duquesa María Antonieta, esposa del rey Luis XVI, ya. Como les dije en un principio de la clase, Luis XVI era medio maderado, pero él estaba casado, tuvo 2 hijos, ya, un tercero lamentablemente se perdió poco antes de nacer por una enfermedad, y María Antonieta, como buena esposa, ya, ojo, no quiero ser un apelativo en los tiempos contemporáneos, pero en esa época, ¿ya? Se despilfarraba los dineros de la corona francesa. Sobre todo dándose gustos, dándose uno que otro viaje, decorando el Palacio de Versalles, el principal palacio que tenían el reino francés, ¿ya? Trayendo animales desde el extranjero, trayendo diferentes especias, ¿ya? Que ella solicitaba que lo trajeran de China o de Asia o de alguna colonia en África. Por lo tanto, esto estaba generando gastos extra, gastos adicionales a la corona, empobreciéndola y ya forzando mucho más a que la gente pagara impuestos. ¿Para qué? Para que en este caso la duquesa, la reina, se gastara todos los recursos que fueran necesarios, ¿ya? Para darse los gustos que ella quisiera, ¿ya? Eso también estaba generando un descontento, no tan solo dentro de la población del tercer estado, de la gente más humilde, sino que además estaba causando ya descontento y molestia en la nobleza, ¿ya? Porque más que nada se estaban privilegiando los beneficios de la familia real que por los beneficios que esta clase social quería tener, ¿ya? Y por último, la crisis política. Y como ya lo mencioné, mayormente el pago de impuestos. Y este pago de impuestos lo pagaba el tercer estado. Todo eso estaba generando un ambiente de un amplio descontento dentro de lo que es la población francesa en sí, ¿ya? Y ese descontento se va a expresar en lo que ya vamos a ver ahora a continuación. Las etapas, para que ustedes lo entiendan, están divididas dentro de los años que yo les mencioné, entre 1789 a 1799, 5 etapas, ¿ya? Primero tenemos lo que es los estados generales, ¿ya? Los estados generales, en este caso fue un congreso en el cual se reunieron obviamente el reino de Francia, los principales representantes de los diversos estados franceses, ¿ya? Nobleza, clero, tercer estado, y en el cual trataban de buscar una solución y sobre todo una solución a la crisis económica que estaba ocasionando, que estaba teniendo el reino en ese momento, ¿ya? Y sobre todo la situación de hambruna que estaba pasando en la población más humilde, ¿ya? Sin embargo, estos estados generales empezaron a generar conflictos mayores, ¿ya? De hecho, la discusión en sí se conoce como el juego de la pelota, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como te entenderás, uno se pasaba la pelota con otro, echándose la culpa mutuamente, ¿ya? Producto de eso, el tercer estado estaba promoviendo el voto por persona, pero la nobleza y el clero, como no querían perder posiciones de poder, ya, y de hecho el tercer estado también propone que el pago universal de los impuestos, eso ya estaba generando conflictos entre los diversos, entre los 3 estados, ya, el rey Luis XVI era incapaz, porque como dije, en un principio no tenía el liderazgo para asumir el trono francés o liderar el reino, y por lo tanto, eso ya estaba generando conflictos mayores, ¿ya? Luego, aproximadamente en abril de 1789, ocurre lo que es la Asamblea Nacional Constituyente,
Y esa Asamblea Nacional Constituyente buscaba obviamente una solución universal también al conflicto, pero tampoco se llegó a un acuerdo. ¿Cómo estalla esto? Principalmente un 11 de julio de 1789, cuando ocurre lo que es la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla es un hecho violento, ¿ya? La Bastilla era la principal cárcel, no tan solo de Francia, sino que en esa época de Europa, que era un castillo enorme, ¿ya? Ese castillo enorme, obviamente es la población enardecida, enojada, furiosa, va a atacar esa cárcel, ¿ya? Para liberar sobre todo a los oprimidos, ¿ya? Y esos oprimidos van a ser liberados y esa cárcel termina siéndose quemada y destruida. Ese hecho marca el inicio en sí de la Revolución Francesa. Como ya les señalé, un hecho de absoluta violencia, ¿ya? Y ahí, obviamente, sobre todo la burguesía va a buscar la oportunidad de tomarse su poder. Ahora, si ustedes se fijan al lado, aparte de la quema de la tercera Bastilla, hay una imagen referencial que es una de las imágenes más icónicas de la actual Francia, el Arco del Triunfo. Para los que no sepan, el Arco del Triunfo donde es el lugar en sí, es el mismo lugar donde anteriormente estaba la cárcel de la Bastilla. Y obviamente se llama Arco del Triunfo precisamente por el incidente en sí, ¿ya? Porque este ataque, ya, esta toma de esa cárcel, como ya dije, no tan solo inicia el proceso de revolución en sí, sino que también da inicio a una nueva vida en Francia, una vida muy distinta a la que lógicamente tenían durante la monarquía, ¿ya? Luego, más adelante va a ver lo que es la Asamblea Legislativa, ¿ya? La convención, ya que es su periodo de terror, y bueno, al final lo que es el directorio y consulado. Y esto lo vamos a empezar a mayormente. La Asamblea Legislativa obviamente reemplaza, para que ustedes entiendan, esto pues ya un poquito después de lo que es la toma de la Bastilla, aproximadamente en 1790, ya, donde esta Asamblea Legislativa reemplaza la monarquía, ya, sin que la monarquía deje de existir, para buscar obviamente acuerdos políticos, pero como todo en la vida, obviamente unos tienen a favor algunas cosas, otros ponen interés entre otros, y eso sigue generando conflicto, y la revolución sigue acrecentándose más, ¿ya? Cuando mayormente se para esto, cuando sobre todo ocurre la muerte de Luis XVI, ya aquí también hay un reportaje, ya. La muerte de Luis XVI, ya que la muerte de Luis XVI marca también un antes y un después. ¿Cómo lo matan? ¿Ya? Se preguntarán, Luis XVI intentó ir un par de veces, ya tratando de alejarse completamente de Francia, sin éxito, ¿ya? Él termina siendo apresado junto con su familia, ¿ya? Y en la principal plaza de París, tanto él como a su esposa María Antonieta y a sus dos hijos, que en esa edad eran unos niños, ¿ya? Unos niños que no eran, que tendrían entre ambos entre 7 a 10 años, aprox. Terminan siendo asesinados. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué matarán a los niños? ¿Ya? Mayormente matan a los niños producto de que precisamente no exista la herencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente cuando muere un rey tiene que haber un sucesor, ¿ya? Y obviamente eso es hereditario, es decir, pasa a los hijos, ¿ya? Por lo tanto, matan a la descendencia también con el fin de que marque un símbolo de que Francia es el fin de la monarquía. ¿Quién es el personaje que está detrás de ello, de esta muerte? Y aquí lo vamos a ver a continuación. Este personaje, Robespierre, ¿ya? ¿Por qué? Porque en Francia también la revolución da inicio a lo que son los partidos políticos, o bandos políticos, por así decirlo. ¿Ya? En Francia, durante la revolución, existieron dos bandos políticos, los girondinos y los jacobinos. Robespierre pertenece a los jacobinos, ¿ya? Y él asume el poder en Francia, ¿ya? En la época de precisamente la conversión. Y esa época de convención se conoce como el régimen de terror, ya que es un régimen de terror que por lo menos va a durar un par de años, hasta 1794 aproximadamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Robespierre va a poner mano dura. No tan solo para la monarquía, sino que a todo opositor de él, ¿ya? Es decir, incluso al bando contrario, los girondinos, va a perseguirlo y los va a ir matando uno por uno,
¿ya? Es decir, no tan, obviamente los principales dirigentes, principales líderes o todo lo que era opositor a él, ¿ya? ¿Cuál es el símbolo de la opresión en Francia? Precisamente algo que ustedes pueden ver y observar, que es un símbolo también de la Revolución Francesa, como es el caso de la guillotina, la principal arma de asesinato que existía, o en este caso de ejecución que existía en esa época. ¿Ya? Como ustedes saben, un cuello erguido, colocado a la cabeza, como lo están haciendo aquí, y el cuello separaba, obviamente el cuchillo separaba el cuello del resto del cuerpo. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, cuello y cabeza. Así que, obviamente, a punta de guillotina, Robespierre gobernó, ¿ya? Obviamente termina el régimen de Robespierre también mediante un golpe, mediante un movimiento revolucionario, y se impone lo que es la última etapa que se conoce como el directorio y consulado, de la consolidación en sí de los girondinos y de un personaje en particular, Napoleón Bonaparte, ¿ya? Napoleón Bonaparte, ¿ya? Es el gran personaje de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque Napoleón Bonaparte tenía la intención no tan solo de tomarse el poder en Francia y de ser un líder, ¿ya? Y que la revolución en sí terminara llegar a su fin. Su fin termina precisamente, como ya mencioné, en 1799, sino que Napoleón va a ir más allá, ¿ya? ¿En qué sentido? En que Francia va a buscar sobre todo expandirse hacia Europa. ¿Ya? La idea de la revolución se expandan por toda Europa. ¿Ya? ¿Y cómo lo va a hacer? Invadiendo lugares, ya como el deseo que muchos líderes anteriormente tenían con la Revolución Francesa, es decir, llevar la revolución más allá, ya tomándose otros territorios y esos territorios para ponerle fin a las monarquías. ¿Cuál va a ser la mayor consecuencia de eso en Europa en general? Que poco a poco, si bien por un tiempo breve, Francia va a ir controlando diversos países europeos, incluyendo el caso de España. Ya de hecho en España deja José Bonaparte su hermano, perdón, Napoleón Bonaparte deja a su hermano a cargo, ahora José Bonaparte, más conocido como Pepe Botella, ¿ya? Pepe Botella porque era bueno para... Ustedes me entienden. Deja a su hermano a cargo por un breve periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque después lo que va a pasar en esos países es que poco a poco va a ir transitando hacia el mayor logro de la revolución. ¿Cuál va a ser el mayor logro de la revolución? Que poco a poco en Europa las monarquías van a ir perdiendo poder, ¿ya? Y con ello se va a imponer un orden mediante un sistema republicano y elección de gobernantes mediante voto democrático, ¿ya? Es decir, el retorno hacia una democracia, que es una de las mayores consecuencias que también tiene este proceso revolucionario. Obviamente, los mayores acontecimientos de la Revolución Francesa están divididos mayormente en la toma de la Bastilla, en la imposición de la muerte de 16, el régimen de terror Robespierre y la llegada de Napoleón a Europa. Ya ahí le voy a pedir sobre todo para los que vean la clase después y tomen su apunte, corrijan esa parte porque hay un pequeño error de tipeo. Ya pido las disculpas del caso. Ahora, por último, ¿cuáles son las consecuencias que genera la Revolución Francesa en general? Primero, se acaba la monarquía absoluta, ¿ya? Es decir, no tan solo en Francia, sino que en Europa la monarquía va a dejar en sí de existir. ¿Ya? Hay algunos países que en la actualidad mantienen una monarquía, ya los casos más emblemáticos son el caso de España, el caso del Reino Unido, ya entre otras. ¿Ya? De hecho, principalmente en España, la monarquía es la máxima autoridad, ya en el Reino Unido igual, pero es como simbólico, ya no tienen decisión política en sí, ya quizá en España un poco más que en Reino Unido. De hecho, en el caso del Reino Unido, el que toma las decisiones es un primer ministro, y bueno, él le informa a la reina de las acciones políticas que toma, independiente de cuál bando político es, ¿ya? Eso para en este caso, que para que la idea de la monarquía, para que el reino no se perdiera, ¿ya? Por otro lado, va a establecer tres ideas base de esta revolución: libertad, igualdad y fraternidad, ¿ya? Libertad para que cada individuo hiciera lo que quisiera sin una opresión monárquica, ¿ya?
pero también en el fondo libertad para poder comercializar, igualdad, ya, igualdad para poder tener igualdad de trato para comercializar, eso es un término económico, ya, y fraternidad porque en este caso existe una mancomunidad o un acuerdo mutuo entre las partes, ya. Muchos lo entienden como una idea política, pero es más una idea económica en sí, ya. Y como ya mencioné, la consecuencia es la expansión de la idea de revolución hacia Europa y América precisamente. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el legado? ¿Qué es lo que nos deja mayormente y que está presente en la actualidad con relación a la Revolución Francesa? Destacamos mayormente dos aspectos. Ya les mencioné, por ejemplo, que es una de las mayores consecuencias es que poco a poco los países de Europa, y no tan solo en Europa, sino que también va a ser en América y en otros países, van a ir tomando la vía de un sistema democrático, ¿ya? Pero una es mucho más allá. La primera de ellas es la constitución política, ¿ya? En 1791, cuando se impone la Asamblea Legislativa, se crea en Francia lo que es un documento llamado la Constitución, ¿ya? Y esta Constitución va a ser base, ¿ya? ¿Por qué? Porque diversos países del mundo, ¿ya? Cuando se vayan independizando, cuando vayan, sobre todo en América, para tener un orden social, un orden político, ¿qué van a hacer? Crear una Constitución. ¿Con qué fin? Con el fin de que se moldeen los principios, las bases y los derechos, no tan solo de la nación, sino que también de sus conciudadanos, ¿ya? Tema que ustedes saben, en nuestro país está bastante en boga, y si ustedes quieren saber más sobre constitución política, les recomiendo que vean la clase de primer ciclo que yo hice la semana pasada en relación al tema de constitución política, ¿ya? Y que incluso hablamos sobre el proceso constituyente. Si ustedes quieren informarse más, esa clase está disponible en YouTube, ¿ya? En el canal de YouTube del colegio. Y la otra legado tiene que ver principalmente con la Declaración del Hombre, de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos. Esta declaración también fue creada precisamente un poco después de la toma de la Bastilla, ya en por ahí por agosto, septiembre de 1789, que establece derechos fundamentales que tienen que tener el hombre y ciudadano en Francia. Esta declaración de los derechos del hombre y ciudadanos después se va a establecer como una base o una idea central para que años más adelante, 2 siglos más adelante, cuando ocurren las guerras mundiales, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, crea lo que es la Declaración de los Universal de los Derechos Humanos, que obviamente establece derecho y principio que cada persona tiene que seguir y respetar a nivel global para que no existan los abusos en general por parte de la población o abusos de poder, ¿ya? Así que, bueno, mayormente eso trata la clase. Ya voy a ver si hay uno que otro comentario en el chat. Vamos a revisar. Y bueno, ahora les voy a presentar a continuación la actividad de la clase, ¿ya? Mientras veo si se abren los comentarios, esta actividad de la clase es bastante simple. O sea, tiene, como ya dije, más que simple, tiene una complejidad, ¿ya? La actividad consiste en lo siguiente. Esta actividad tiene relación principalmente con elaborar un cuadro bibliográfico. ¿Qué es un cuadro bibliográfico? Obviamente destacar lo más relevante de una persona, ¿ya? O de diversos personajes sobre algún hecho histórico. ¿Qué van a completar en este cuadro bibliográfico? Y aquí está clarito lo que tienen que hacer. El rol que cumplieron y de los hechos que participaron. No les pido la historia de su vida, con qué se casó, con qué, cómo se murió, o qué hizo antes de la revolución. No, yo lo que le estoy pidiendo es qué rol cumplieron y los hechos que participaron en base a lo que vimos de la Revolución Francesa. Ahora, ¿cuáles son los personajes que tienen que averiguar? Son 3. El de Luis XVI, Maximilien Robespierre, ya que ya lo mencioné, que el que impuso el régimen de terror en Francia mediante el uso de la guillotina, y Napoleón Bonaparte. Estos 3 personajes, ¿ya? Tienen que averiguar, obviamente, el rol que cumplieron durante el proceso de Revolución Francesa y los hechos que participaron durante el proceso revolucionario en Francia, ¿ya? ¿Qué sugiero yo para que hagan la actividad? Obviamente tengan una conexión, un dispositivo digital con conexión a internet, sea PC o celular, ya en caso que no lo tengan, mi recomendación, busquen alguna enciclopedia, algún libro que les pueda servir, ya, para que lógicamente puedan desarrollar la actividad, ya. Ahora
atentos a ver si hay comentarios al respecto. Bueno, y reitero las disculpas del caso en relación a... No me había fijado en algunos detalles que faltaron unas letras, unos números que, bueno, como reitero, errores humanos y pido las disculpas del caso. ¿Ya? En relación a la presentación. No sé si habrá comentarios, creo que sí. A ver, voy a cerrar aquí una que otra página porque aquí, lamentablemente, el compu me anda un poco más lento hoy día, no sé por qué. Vamos a ver. Vamos a ver, estoy esperando, estoy cargando de los comentarios. Disculpen, chicos. ¿Y que ocurre algo? Ahí vamos a abrir. Vamos a ver del celular mejor, más rápido. Mientras tanto, me dejan sus dudas, sus consultas. Bueno, aparte de la profesora Natalia que está comentando que comentó algo. Eh, aprovechen de dejar sus dudas, sus consultas, si no, para ir ya finalizando. Estamos esperando a ver si hay comentarios, consultas. Agradezco lo que han visto. Yo estoy, por lo menos estoy atento aquí quienes han visto y sé que hay personas que vieron la clase. Estoy atento a los comentarios. Por lo menos, bueno, estuve atento a los comentarios. Sí me fijé que había gente que estaba mirando la clase. Nada, chicos, voy a reiterar la preocupación de todas las semanas. Sé que agradezco a la señora Rosa, a Matías, a Constanza, que bueno, fueron los tres alumnos que vieron la clase. Ya, no sé si todavía estarán viéndola. Eh, Nada, dejo mi preocupación. Por favor, quiero hacer hincapié, chicos, por los que me están viendo la clase. Vea, háganle llegar esta clase a sus compañeros. Para me voy un poco preocupado, ya, lamentablemente ya está siendo una constante el hecho de que no vea gente en clase, ya, por lo tanto, bueno, vamos a dejar la clase hasta acá, agradecer a su compañía el día de hoy, y nada, pues, la próxima semana vamos a continuar, ya, vamos a ver otra revolución, ya, pero esta revolución es más bien económica, que es la revolución industrial, y nada, pues chicos, ha sido un agrado, un placer y no, más que nada vean la clase, sea ahora, sea después, pero véanla y bueno, desarrollen la actividad, ¿ya? Eso, un abrazo, nos vemos.